voy a platicar de dónde viene la relación muy rápido. Claro. Hace muchísimos años, mi papá nos enseñó a tocar instrumentos. Hace muchísimos años, tu papá, aunque la gente no lo sabe, según lo que entendí, se bajó de operar un camión Sí. para dedicarse al periodismo de show, De de ar entretenimiento, sí. Y de especializado entretenimiento. en cine al principio, Sergio. Ajá. Entonces, y esto lo venimos a saber hace mes y medio que yo te platiqué que mi papá allá en Puebla manejaba un Mac con transmisión 4 y 4 ahí en la misa de mi papá y tú me decías, oye, mi papá también manejó camión, entonces, pues la música nos unió en el programa de tu papá en Siempre en Domingo y platícanos cómo estuvo que tu papá operaba un camión de Pemex, me dijiste, ¿verdad? Mi papá nace en Celaya y empieza como a querer salir de la ciudad. Mi abuela no lo dejaba, pensaba que iba a estar con él, con ella toda la vida y le decía que iba a ser su acompañante para toda la vida. Y mi papá, pues, cuando escuchó eso, dijo, yo salgo corriendo de Celaya y empezó a hacer otro tipo de trabajos en donde, por lo que él nos contaba, en Salamanca había una refinería de Pemex y entonces él fue a pedir trabajo ahí y le dijeron, sí, pues de chofer de pipa. Y entonces yo no sé las características de ese camión, pero por lo que entiendo tenía muchas velocidades y tenía una caja así muy, muy complicada y él sabía operar ese tipo de camiones y traía las pipas a la Ciudad de México y me decía, no, que muchos de los trayectos los hacían de noche porque el tema de las llantas, para quemar menos llantas, o sea, tenía toda una logística que tú te la debes de saber, pero que a mí me llamó mucho la atención. Dice, no, y luego me daba sueño y nos parábamos en las estaciones de gasolina a echarnos un café bien cargado y además a comernos un chile verde así a mordidas, nos lo veníamos comiendo a mordidas para que de la enchilada no te quedaras dormido, ¿no? Para Entonces, vencer el sí, sueño. siempre me llamó mucho la atención esa etapa de la vida de mi papá. Fíjate, a tu papá le tocó operar una transmisión que se llama 4 y 4, que tienes una caja y tienes un auxiliar. Yo, en los 35 años que tengo dedicado a vender camiones, únicamente vendí uno de esos y era usado de Calteco. De, fíjate, yo fui a pedir, de las cosas raras como la música siempre nos ha acompañado. Yo llegué a Guadalajara a vivir, puse un taller, no me fue bien. Fui a pedir trabajo a un amigo de mi papá que se llamaba Javier Godínez, su hija Mónica, casada con Fernando Ibarra, amigo tuyo y De de Mauricio, Mauricio, mi mi Sí, hermano. hermano, cantante. claro. Entonces entro a trabajar y es cuando conozco esto de los camiones. Y no, tu papá le tocó la 4 y 4 o la 3 y 4 y además manejar con las llantas que no eran radiales, eran llantas de nylon. Entonces había que cuidar, imagínate con llantas traer 40 toneladas le tocó época difícil a tu papá. Yo creo que sí, y cómo se tenía que dormir un ratito, recuperarse y a seguir el trayecto. Sí, sí, estuvo una buena época ahí. Llegó a tener planta en Pemex un tiempo y ya luego pues, se empezó a dedicar más al periodismo, pero sí, esa fue su Su etapa, o sea inicio. que manejaba muy bien. Qué padre. Oye, mi papá estudió arquitectura porque era la única carrera que no se podía cursar en Puebla y fue la razón para irse a la Ciudad de México y emprender su vida y no quedarse como pie de casa por lo que platicabas de tu papá. Y acabó siendo un gran, gran arquitecto tu papá. Man. Me Un tocó ver bohemio. mucha de su obra y trabajó con grandes arquitectos como Artigas y sí, ahí sigue su obra, ¿no? Desarrolló a mucho gusto. Ahora, tú me dices, yo no sé nada de transporte, pero haciendo los tiempos, cuando tú empiezas migras a tu empresa, ya no estás en Siempre en Domingo, pero según recuerdo, tienes mucha injerencia y haces el Acapulco, Festival el, Acapulco, ajá. ajá, tienes también
yo tengo aquí mi México Magia y Encuentro, Galardón a los Grandes, Estrellas de los 80s, y empiezas a mover los eventos, ya no son en Televisa, y empiezas a contratar transporte, Sí, sí. y es en los 80. Sí, bueno, yo salí de Televisa para independizarme por culpa de tu hermano, porque coincidimos en una boda y dijimos, pues vamos a poner una productora, pues órale, ¿cómo te llamas? Ah, Mauricio, pues yo Arturo, mucho gusto. Y llegando a México, tu hermano ya tenía oficina, nos cambiamos y nos conocimos en el trabajo y hoy somos compadres y nos queremos muchísimo y nos unen tantas cosas. Pero De sí acuerdo. contratábamos muchos camiones, o sea, para mover los Entonces, equipos, ¿no? y entonces, aunque tú no lo creas, tú hubo una transición muy fuerte. En los 80s, yo me acuerdo, fue CLAP, se llamaba la empresa, Las ¿no? producciones. Y, y, y a ustedes les tocó migrar porque antes todos los shows eran o en el patio o en hoteles, eran muy acogidos, muy arropados, y ustedes los sacan y empiezan en estadios, en plazas, o sea, hacen la evolución. Creo que el primero que hizo esa evolución de llevar el show a más lugares fue Manuel, ¿no? Pues sí, Emanuel podemos decir que fue de los artistas que le empezó a meter producción al show. O sea, yo la primera vez que vi que unas luces se movían, porque todas eran pares 64 y no pasaba nada en los shows, fue Manuel que se aventuró a traer un equipo que se llama Body Lights de Chicago, que después nosotros acabamos representando en México, pero Emanuel ya tenía esa visión y esa inquietud que hoy lo tiene a punto de cumplir el auditorio número 100 con Mijares, o sea que sí fue de los visionarios, pero yo sí me acuerdo de esas caravanas donde llegábamos y veníamos llenos de camiones. Era como un circo, Sergio.